El domingo 24 de agosto de 1997, en un hospital de Monterrey, una mujer que había acumulado 300 millones de pesos, que había manejado Mercedes-Benz importados de Alemania, que había dormido en el Caesars Palace de Las Vegas y que había cenado en los restaurantes más caros de la Ciudad de México, entró a una sala de cirugía por una intervención estética de rutina y nunca volvió a salir siendo la misma. Hoy, en 2026, esa mujer vive en un rancho de 50 hectáreas en las afueras de San Luis Potosí, sin escenarios, sin palenques, sin el rugido de un motor V8, sin el peso de sus joyas de oro de 18 quilates, sin la voz que durante 36 años hizo temblar cada rincón de México. Hoy vas a descubrir. ¿Qué fue lo que convirtió a una niña descalza de Chihuahua en la mujer mejor pagada de la música ranchera mexicana? Uy, ¿qué decisiones tomó que la llevaron a construir un patrimonio de 300 millones de pesos? ¿Y cómo es posible que la misma mujer que manejó un Mercedes-Benz plateado importado de Alemania hoy viva retirada en un rancho de adobe, cuidada por sus hijas, sin poder cantar una sola nota? Si cierras este video ahora, jamás vas a saber lo que realmente pasó. Pero para entender esto, primero hay que entender. La historia de Lucha Villa comienza donde comienzan casi todas las grandes historias mexicanas. En la pobreza, en el norte, en un pueblo donde las oportunidades no llegaban por sí solas. El 30 de noviembre de 1936, en Santa Rosalía de Camargo, un municipio del estado de Chihuahua, nació Luz Helena Ruiz Bejarano. El México de 1936 era todavía un país de cicatrices. La revolución había terminado apenas 2 décadas antes, pero en el campo mexicano, en los pueblos del norte, la vida seguía siendo dura, austera, sin margen de error. Las familias rurales vivían con lo mínimo. Las mujeres, especialmente las mujeres de provincia, tenían un destino casi escrito desde que nacían: casarse joven, tener hijos, trabajar la tierra, envejecer sin haber salido del radio de 50 kilómetros de su lugar de nacimiento. Luz Helena Ruiz Bejarano tenía todo en contra. Era hija de una familia humilde en un estado árido y olvidado. Era mujer en una época donde el mundo de la música y el espectáculo era territorio casi exclusivamente masculino. Era de provincia en un país donde todo lo importante ocurría en la capital. Pero tenía 2 cosas que la hacían diferente desde que era niña. Una estatura de 1,75 metros, cuando las mujeres mexicanas promedio medían 1,55 metros. Y una presencia, una forma de estar en un cuarto que hacía que todos giraran a verla automáticamente, sin que ella hiciera nada especial. Esas 2 cosas la acompañarían toda su vida, y le costarían también todo lo que tenía. A finales de los años 50, cuando Luz Helena tenía apenas 20 años, tomó la decisión que cambiaría todo. Decidió irse a la Ciudad de México. No con un plan claro, no con dinero suficiente, no con contactos ni con una red de apoyo. Se fue porque tenía la certeza instintiva de que Camargo era demasiado pequeño para lo que ella cargaba adentro. En la capital, Ana fue contratada por un empresario argentino llamado Luis G. Dillon para trabajar como modelo y bailarina en un grupo llamado Las Dianas de Dillon. Dillon era un productor con visión comercial que entendía que el espectáculo necesitaba contrastes, necesitaba sorpresas, necesitaba algo que el público no pudiera anticipar. Dillon tenía un proyecto específico: lanzar 2 voces rancheras al estrellato, una femenina y una masculina. Ya tenía a su candidato masculino, solo le faltaba la mujer. En el día del debut programado, en 1960, la cantante elegida no apareció. Y aquí comienza todo. Aquí comienza el patrón que definiría la vida entera de Lucha Villa. El momento donde la oportunidad se abre no porque se planificó, sino porque alguien más falló, y ella estaba lista para tomar lo que otros dejaron. Luz Helena vio ese hueco y entró, sin pensar demasiado, sin calcular el riesgo, sin tener siquiera ropa apropiada para el evento. Tuvo que pedir prestado un vestido porque no tenía dinero para comprarse uno.
Subió a ese escenario vestida con ropa ajena, sin ensayo previo, sin preparación formal, y cuando abrió la boca, todo cambió. La voz que salió de esa mujer alta, hermosa y nerviosa, no era la voz que nadie esperaba escuchar. No era aguda, no era dulce, no era lo que la música ranchera femenina había sido hasta ese momento. Era grave, era ronca, era potente. Era una voz que parecía venir de las entrañas de la tierra, de los cerros de Chihuahua, de los desiertos del norte. Era una voz masculina en un cuerpo de mujer alta y hermosa. Era algo que no existía, y Dillon lo supo de inmediato. Supo que acababa de encontrar oro. Ese mismo día le cambió el nombre. Lucy Ruiz dejó de existir. Nació Lucha Villa, una contracción perfecta de lucha y villa, en honor a Pancho Villa y a las raíces norteñas de Chihuahua. Un nombre pegajoso, un nombre fuerte, un nombre que sonaba a corrido, a palenque, a tierra y a pólvora. Ese día de 1960 nació Lucha Villa. Y murió para siempre Luz Helena Ruiz Bejarano. Lo que vino después fue una escalada tan rápida que resulta difícil de procesar incluso hoy. Más de 60 años después, Lucha fue llevada de la mano del cantante y compositor José Ángel Espinosa Ferrusquilla a la XEW, la estación de radio más importante de México en esa época. La radio era el medio. La radio era el poder. La radio era la diferencia entre ser un artista local y ser una estrella nacional. Ferrusquilla comandaba un grupo musical, y Lucha se convirtió en la voz principal femenina del conjunto. En 1961, apenas un año después de ese debut improvisado con Vestido Prestado, grabó su primer LP para Musart, la disquera más importante de música vernácula mexicana. El disco incluía canciones de Ferrusquilla, de José Alfredo Jiménez y de otros compositores de la época. Una de esas canciones era La Media Vuelta. José Alfredo Jiménez, el hombre que había escrito prácticamente el alma musical de México, había compuesto esa canción específicamente para Lucha. Había escuchado su voz y había entendido algo que pocos entenderían tan claramente, que esa voz grave y desafiante necesitaba letras que estuvieran a la altura de su peso emocional. Letras dolidas, letras de quien ha amado demasiado y perdido todo. Letras que no pidieran, que no suplicaran, que ordenaran. La Media Vuelta sonó en todas las radiodifusoras del país durante meses. Lucha Villa pasó de ser una desconocida absoluta a ser una estrella nacional en cuestión de semanas. No de meses, de semanas. José Alfredo vio en ella a su intérprete ideal y no paró. Le compuso La Mano de Dios. Le compuso Que se me acabe la vida. Y le compuso la que se convertiría en su canción más icónica, la que quedaría grabada para siempre en el corazón del México cancionero. Amanecí en tus brazos. Con esa canción, a Lucha Villa se consagró. Ya no era una promesa, era una realidad. Era una figura a la altura de Lola Beltrán, quien hasta ese momento había sido la reina indiscutible del género ranchero. Ahora había dos reinas, y la recién llegada tenía una voz que nadie podía ignorar. ¿Cómo es posible que en menos de 2 años, una mujer que no tenía ni vestido propio para cantar, se convirtiera en una de las voces más importantes de México? ¿Qué había en esa voz que detonó algo tan inmediato, tan masivo, tan profundo? Durante los primeros años de la década de 1960, Lucha grabó éxito tras éxito. Besos de papel. Que me lleve el diablo. Hermosísimo lucero. Una pura y 2 con sal. Cada disco vendía decenas de miles de copias. Para mediados de los años 60, Lucha Villa ya era una de las artistas rancheras con más discos vendidos de la década, junto con Javier Solís, su gran amigo y compañero de giras. Pero Lucha no se conformó con la música. En 1963, debutó en el cine con una pequeña participación en Los apuros de 2 gallos. Era un papel menor, casi un cameo. Pero los productores vieron algo que no habían visto antes.
Lucha tenía presencia en la pantalla. No solo cantaba, también actuaba. La cámara la amaba de una forma que no era normal, que no se podía enseñar, que o se tenía o no se tenía, y ella lo tenía. En 1964 llegó la oportunidad que confirmaría que Lucha Villa no era simplemente una cantante que hacía películas. Ana era una actriz de verdad, con la capacidad de interpretar personajes complejos, oscuros, ambiguos. El director Roberto Gabaldón estaba preparando una adaptación cinematográfica de El Gallo de Oro, la novela corta de Juan Rulfo. El guión había sido adaptado por Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, tres de los más grandes nombres de la literatura latinoamericana del siglo XX, reunidos en un solo proyecto. Era una superproducción por los estándares del cine mexicano de la época. Gabaldón necesitaba a alguien para interpretar a Bernarda Coutinho, la caponera, una cantante de palenques ambiciosa y calculadora. Alguien que supiera cantar rancheras con autenticidad genuina, que tuviera una presencia física imponente, que pudiera actuar con la intensidad que el personaje exigía. Lucha Villa era perfecta, no había otra opción posible. El personaje parecía escrito para ella. El Gallo de Oro se estrenó el 18 de diciembre de 1964 en el Cine Alameda de la Ciudad de México. Fue un éxito rotundo, de taquilla y de crítica. En 1965, Lucha ganó la Diosa de Plata como mejor actriz. El disco con la música de la película vendió más de 100,000 copias. Con El Gallo de Oro, Lucha Villa se convirtió en una doble amenaza. Era estrella de la música y estrella del cine. Y esa combinación, esa rarísima combinación que muy pocas personas en la historia del espectáculo mexicano han logrado sostener al mismo tiempo, fue la base sobre la cual construiría uno de los patrimonios más impresionantes de su generación. Aquí es donde hay que detenerse. Aquí es donde hay que entender el dinero. Porque la vida de lujo que Lucha Villa llevó durante 4 décadas no fue un accidente, no fue suerte. Fue el resultado de una acumulación sistemática, constante, voraz, de ingresos provenientes de múltiples fuentes que se retroalimentaban entre sí. Lucha grabó más de 60 álbumes de larga duración entre 1961 y 1996. Durante los años 60, ganó 12 discos de oro consecutivos por altas ventas. Un disco de oro se otorgaba cuando un álbum vendía más de 100,000 copias. Si Lucha vendió más de 1.200.000 copias, solo con esos 12 discos de oro, y los artistas recibían entre 3 y 5 pesos de regalías por cada disco vendido. Eso representa ingresos de entre 3.6 y 6 millones de pesos solo en regalías de esas producciones iniciales. Durante los años 70 y 80, cada álbum nuevo de Lucha vendía entre 50,000 y 150,000 copias. Lanzaba entre 2 y 3 álbumes nuevos al año. Sus ingresos anuales solo por ventas de discos rondaban entre 500,000 y 3 millones de pesos anuales durante esas décadas. Pero los discos no eran la fuente principal, y los palenques eran la fuente principal. Lucha Villa fue la primera mujer en cantar en el redondel, en el centro del palenque, y no desde el balcón como lo hacían todas las demás cantantes. El público lo pedía a gritos. Querían ver a la grandota de Camargo de cerca. Querían sentir esa voz potente retumbando en el pecho. Y Lucha imponía condiciones. Ella cantaba en el redondel, o no cantaba. En la década de 1970, Lucha Villa ganaba entre 150,000 y 300,000 pesos por presentación en palenques grandes. En los palenques de las ferias más importantes, como la de San Marcos en Aguascalientes o la de León en Guanajuato, su caché llegaba hasta 500,000 pesos por noche. Hacía entre 80 y 120 presentaciones al año. Solo en presentaciones ganaba entre 12 y 36 millones de pesos anuales durante los años 70. El equivalente a 250 millones de pesos actuales anuales en su mejor época. En 1985, después del éxito masivo del disco Lucha Villa, interpreta a Juan Gabriel. Su precio por presentación se disparó a 800,000 pesos en palenques grandes
y hasta 1.500.000 pesos en las ferias más importantes. Hacía 100 presentaciones al año ganando entre 80 y 150 millones de pesos anuales solo en presentaciones. ¿Puedes imaginar eso? ¿No? ¿Puedes imaginar a una mujer de Camargo, Chihuahua, que tuvo que pedir prestado un vestido para su primer concierto, cobrando 1.500.000 pesos por una sola noche de trabajo 25 años después? A esto se sumaban los ingresos del cine. Más de 50 películas a un promedio de 100.000 pesos por película representan 5 millones de pesos solo en honorarios cinematográficos, sin contar las regalías por retransmisiones en televisión que le generaban ingresos pasivos durante décadas. Y los comerciales. Durante los años 80, Lucha Villa fue imagen de tequilas, de refrescos regionales, de ropa vaquera. Cada campaña publicitaria le pagaba entre 500.000 y 2 millones de pesos. Hizo al menos 5 campañas importantes entre 1980 y 1990. En su mejor época, entre 1975 y 1990, sumando todas las fuentes de ingreso, la Lucha Villa ganaba entre 100 y 200 millones de pesos anuales. Durante sus 36 años de carrera activa, entre 1961 y 1997, acumuló una fortuna estimada de 150 millones de pesos de la época, equivalente a aproximadamente 300 millones de pesos actuales. Y con ese dinero, Lucha construyó un mundo de lujo tan elaborado, tan conscientemente ostentoso, que cada detalle de ese mundo era un recordatorio de cuánto había recorrido desde Camargo. En 1968, cuando ya era una estrella consolidada, compró una casa en la Colonia del Valle, una de las zonas residenciales más exclusivas de la Ciudad de México. La propiedad estaba en la calle Matías Romero esquina con Municipio Libre. Era una casa de estilo californiano con 400 metros cuadrados de construcción en un terreno de 600 metros cuadrados. 5 recámaras, cada una con baño privado. Sala amplia con ventanales grandes. Comedor formal con capacidad para 12 personas. Cocina integral equipada. Cuarto de servicio. Garaje para 4 autos. Jardín trasero con árboles frutales. Terraza en el segundo piso. La decoró con muebles finos traídos de Guadalajara, con cuadros de pintores mexicanos y con una vitrina enorme donde exhibía todos sus trofeos, sus discos de oro, sus reconocimientos. No era una decoración, era una autobiografía en objetos. Era la historia de una mujer que había llegado sin nada y que quería que cualquiera que entrara a esa casa lo supiera sin que ella tuviera que decir una sola palabra. La casa le costó 850.000 pesos en 1968. Una fortuna en esa época, cuando un Volkswagen Sedán costaba 28.000 pesos. Para 1973 ya había terminado de pagarla completamente. En valor actual, esa propiedad valdría entre 35 y 50 millones de pesos. Pero no se detuvo ahí. En 1982 compró un departamento de lujo en la colonia Polanco, la zona más cara de la Ciudad de México. Era un penthouse en el piso 12 con 280 metros cuadrados, 3 recámaras, terraza con vista al bosque de Chapultepec, 2 lugares de estacionamiento, alberca, gimnasio y salón de eventos. Lo compró en 4.500.000 pesos y lo rentaba a ejecutivos extranjeros en 35.000 pesos mensuales, generándole ingresos pasivos de 420.000 pesos anuales. Ese departamento hoy valdría entre 25 y 35 millones de pesos. Y a finales de los años 80, cuando ya estaba pensando en su retiro, compró un rancho de 50 hectáreas en las afueras de San Luis Potosí. Casa principal de adobe y teja con 4 recámaras. Cocina rústica con fogón de leña. Sala con chimenea. Corrales para ganado. Establos para caballos. Pozo de agua natural. Tierras de cultivo. Villa era su refugio. El lugar donde pasaba temporadas largas cuando no tenía presentaciones, donde criaba caballos y ganado como si fuera una niña de Camargo que no había olvidado sus raíces. Lo compró en 8 millones de pesos.
Es en ese rancho donde vive actualmente, en 2026, junto a su familia. Pero antes de llegar al rancho, antes del silencio, hubo décadas de ruido, de gloria, de una vida que pocos mexicanos de ese siglo vivieron con esa intensidad. Hacia Lucha Villa, vivía como una reina no solo por sus propiedades y sus negocios, sino por cada detalle de su vida cotidiana. Mandaba hacer todos sus vestidos de gala con diseñadores exclusivos de la Ciudad de México y Guadalajara. Cada vestido de lentejuelas bordado a mano para presentaciones en palenques costaba entre 15,000 y 35,000 pesos en los años 80. Tenía más de 100 vestidos en su guardarropa. Gastaba aproximadamente 500,000 pesos anuales solo en vestuario de presentación. Su colección de joyas fue evaluada en aproximadamente 5 millones de pesos. Tenía una esclava de oro macizo que le regaló un empresario tapatío en 1976, valuada en 200,000 pesos de la época. Tenía aretes de diamantes valuados en 800,000 pesos. Cada vez que viajaba a Guadalajara, compraba joyas nuevas en las joyerías más exclusivas del centro. Cuando viajaba a Estados Unidos, se hospedaba en el Caesars Palace de Las Vegas, que costaba $250 la noche en los años 80. En Los Ángeles, se hospedaba en el Beverly Hills Hotel. Compraba ropa de diseñador en las boutiques de Rodeo Drive. En un solo viaje de compras en 1986, gastó $10,000 en ropa y zapatos. En la Ciudad de México cenaba frecuentemente en los restaurantes más elegantes, el Ambassadeurs, el Bellinghausen, el Champs-Élysées, el Focolare. Y gastaba entre 3,000 y 8,000 pesos por cena para ella y sus invitados. Salía a cenar al menos 2 veces por semana. Tomaba vino francés importado que costaba varios miles de pesos por botella. En su casa del Valle tenía 2 empleadas domésticas de planta, un jardinero que iba 3 veces por semana, y un chofer personal que ganaba 25,000 pesos mensuales en los años 80. Solo en nómina de personal gastaba aproximadamente 80,000 pesos mensuales. Y los autos. Y a los autos merecen su propia historia, porque los autos de Lucha Villa eran más que transporte, eran declaraciones, eran manifiestos sobre quién era y de dónde venía y hasta dónde había llegado. En 1975 compró su primer auto de verdadero lujo. Un Cadillac Eldorado blanco, perla con interiores en piel roja. Costó 280,000 pesos, una fortuna cuando un Volkswagen sedán costaba 28,000. El Cadillac tenía aire acondicionado, asientos eléctricos, home estéreo de 8 tracks donde Lucha escuchaba sus propios discos y un motor V8 de 8.2 litros que rugía cada vez que pisaba el acelerador. En 1983 lo cambió por un Lincoln Continental negro brillante, con techo vinílico blanco. 680,000 pesos. Asientos de piel color crema, cristales polarizados, teléfono Carphone, sistema de sonido Bose. Siempre llegaba a sus presentaciones con chofer vestido de traje y corbata que le abría la puerta. Y en 1988, en el punto más alto de su carrera, compró el Mercedes-Benz 560S EL plateado, importado directamente de Alemania. 2,800,000 pesos, incluyendo los impuestos de importación que en esa época eran altísimos. Era el auto más lujoso que se podía comprar en México. Motor V8, suspensión neumática, control climático dual, asientos con memoria eléctrica. Lucha lo presumía en las fotos de las revistas de espectáculos. Fue el último auto de lujo que compró antes de que todo cambiara. ¿Estaba construyendo un imperio o estaba construyendo una trampa? Toda esa ostentación, todo ese gasto visible y deliberado, era la expresión genuina de una mujer que había llegado desde la nada y que tenía todo el derecho de disfrutarlo. O era también una forma de no parar nunca, de no dejar de moverse, de no tener que quedarse quieta y pensar en lo que podría ocurrir si la música se detenía. Mientras tanto, la carrera cinematográfica de Lucha seguía construyendo algo que el dinero no podía comprar con tanta facilidad:
el respeto de la crítica, el reconocimiento institucional, la legitimidad artística que va más allá del número de boletos vendidos. En 1972, Lucha Villa protagonizó Mecánica Nacional, una comedia dirigida por Luis Alcoriza, que se convertiría en una de las películas más importantes del cine mexicano moderno. La cinta narraba las aventuras de una familia de clase media que viaja en caravana al Gran Premio de México de automovilismo. Lucha interpretaba a Chabela, una mujer coqueta y descarada que seduce al protagonista. Mecánica Nacional fue un fenómeno cultural. Permaneció más de 7 meses en cartelera en distintas salas del país, algo extraordinario para la época. Recaudó más de 15 millones de pesos en taquilla. La crítica la elogió como una de las mejores comedias mexicanas de todos los tiempos. Décadas después, la película fue ubicada en el lugar 74 entre las 100 mejores películas en la historia del cine mexicano. En 1973, Lucha Villa ganó el premio Ariel como mejor actriz por su actuación en Mecánica Nacional. Era el equivalente mexicano del Oscar. Lucha se paró en el escenario del Palacio de Bellas Artes a recibir su trofeo vestida con un traje de lentejuelas plateadas que había mandado hacer especialmente para la ocasión. El vestido costó 25,000 pesos, el equivalente a 500,000 pesos actuales. Era pura ostentación, puro glamour, pura Lucha Villa. Y luego vino algo inesperado. En 1978 protagonizó El lugar sin límites, dirigida por Arturo Ripstein y basada en la novela de José Donoso. Lucha interpretó a la japonesa, la encargada de un establecimiento nocturno en un pueblo pequeño. Era un papel complejo, dramático, oscuro, completamente alejado de las comedias rancheras que la habían hecho famosa. Un papel que exigía una actriz, no una estrella. Su actuación fue magistral. Ganó su segundo premio Ariel, esta vez como mejor actriz de reparto, consolidándose como una actriz seria y respetada más allá de sus películas comerciales. 2 Arieles. Una diosa de plata. Da un premio Ace en Nueva York en 1993 por su actuación en Lolo. Más de 50 películas en 2 décadas. Lucha Villa era, en ese momento, la única artista en la historia de la cultura popular mexicana que había conquistado simultáneamente la música ranchera y el cine de autor. Eso no lo había logrado nadie antes. Eso no lo ha logrado casi nadie después. Y todo ese poder, todo ese reconocimiento, toda esa acumulación de prestigio y dinero y propiedades y autos y joyas, descansaba sobre una sola cosa. Una voz. El domingo 24 de agosto de 1997, esa voz entró a un quirófano. Lucha tenía 60 años. Llevaba 36 años siendo una figura pública, una estrella, una presencia imponente en la escena del espectáculo mexicano. Y como muchas mujeres públicas de su generación, sentía la presión de mantener una imagen, de verse de una determinada manera, de no dejar que el tiempo fuera más visible de lo necesario. Se sometió a un procedimiento estético en el Hospital Muguerza de Monterrey, Nuevo León. El procedimiento estaba a cargo del cirujano plástico Eugenio Paxelli. Era una intervención considerada rutinaria. El tipo de procedimiento que miles de mujeres se realizaban cada año sin inconvenientes, sin drama, con resultados predecibles. Pero algo salió terriblemente mal durante la anestesia. Lucha sufrió una grave complicación médica en medio del procedimiento. El equipo médico aplicó maniobras de emergencia. Su organismo presentó una reacción crítica, y durante varios minutos, su cerebro no recibió suficiente oxígeno. Varios minutos. En medicina, varios minutos de privación de oxígeno al cerebro no es un inconveniente menor. Es una catástrofe. Es el tipo de evento que reescribe completamente lo que una persona es capaz de hacer, de decir, de recordar, de ser. Cuando finalmente lograron estabilizarla, el daño ya estaba hecho. La Lucha cayó en un estado de inconsciencia profunda. Fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos, donde permaneció conectada a soporte vital. Los médicos informaron a su familia que el pronóstico era reservado. Podría no despertar nunca.
Y si despertaba, probablemente tendría daño neurológico permanente. Los medios de comunicación se agolparon en el hospital. Ventaneando, el programa de espectáculos más visto de México, reportaba diariamente el estado de salud de la cantante. La familia consideró trasladarla a Houston para recibir mejor atención médica, pero los doctores dijeron que era demasiado riesgoso moverla. El domingo 31 de agosto de 1997, 9 días después del incidente, Lucha Villa reaccionó. Abrió los ojos. Movió las extremidades de forma voluntaria. Respondió a estímulos. Su vida ya no corría peligro. Pero el daño neurológico era una realidad que no admitía negociación. Tenía afectaciones en el lóbulo frontal y el lóbulo temporal que comprometían su capacidad de hablar, su memoria y sus funciones motoras. Durante los meses siguientes, Lucha tuvo que volver a aprender a hablar, a leer y escribir desde cero. Literalmente desde cero. Como si fuera una niña pequeña. La mujer que había grabado más de 60 álbumes, que había interpretado a personajes complejos de Rulfo y Donoso, que había ganado 2 Arieles y un premio Ace, tenía que aprender otra vez a construir una oración. Viajó a Cuba, donde recibió tratamiento en el Centro Internacional de Restauración Neurológica. Presentó mejoría en su capacidad de memoria, concentración y uso del lenguaje. Pero nunca volvió a ser la misma. Quedó con secuelas permanentes, dificultades motrices, problemas de lenguaje, lagunas de memoria. Y lo más devastador de todo, lo que resulta casi imposible de comprender en toda su dimensión. La voz que había hecho temblar escenarios durante 36 años ya no pudo volver a cantar. La grandota de Camargo, la reina de los palenques, la voz más potente de la música ranchera mexicana. Silenciada para siempre por un procedimiento estético que debería haber durado un par de horas y haberla mandado a casa al día siguiente. ¿Qué palabras existen para describir eso? ¿Qué lenguaje alcanza para medir la distancia entre lo que era y lo que quedó?